Bien, ahora sí, todo en orden. Entonces acá les piden calcular la distancia que hay entre dos planos, el plano Pi1 y el plano Pi2. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Digamos, con la intersección de dos planos, ¿qué es lo que puede pasar? Que se intersecten en una recta. Ahí está. Entonces, si miramos Pi1 intersección Pi2, una cosa puede pasar es que se intersecten en una recta. Entonces, en ese caso, los dos planos se cortarían y la distancia entre los dos tendría que ser 0. La distancia de Pi1 a Pi2 sería 0. Y el otro caso sería que la intersección sea vacía. Digamos, Pi1 inter Pi2 sea el conjunto vacío. Y esto lo que quiere decir es que los dos planos son paralelos. Que Pi1 y Pi2 son paralelos. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca de la distancia entre los dos planos? ¿No? Porque son paralelos, están los dibujos, voy a intentar, pero vamos a ver cómo queda. Entonces sería algo así, tenemos estos dos planos que intentan ser paralelos, este es Pi1 y este es Pi2. Entonces, como son paralelos, si nosotros agarramos cualquier punto que esté en Pi1, digamos, todos los puntos que están en Pi1 van a estar a la misma distancia de Pi2. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es agarrar un punto P en Pi1, que lo escogemos nosotros, y calculamos la distancia de ese punto P a el otro plano. ¿Sí? O sea, al final el problema se reduce a tomar un punto P en uno de los dos planos, y después la distancia entre los dos planos va a ser la distancia del punto P al plano y sus dos. ¿Sí? Sí. Entonces la idea es esta. Reducir en el caso que sean paralelos, reducimos los cálculos a ver la distancia de un punto a un plano. Entonces vamos a ver qué pasa en el caso A. Entonces, en el caso A, como son nuestros planos, tenemos pi sub 1, que es x más y más z igual a 1, y después pi sub 2, que es x más y más z igual a 5. Entonces, lo primero que tenemos que chequear es si son paralelos o no, porque si no son paralelos, ya sabemos que la distancia es 0. Entonces, ¿cómo hacemos para chequear si dos planos son paralelos? Si uno es múltiplo de otro. Ahí está, exacto. Tenemos que mirar los vectores normales al plano. Y si los vectores normales son colineales, entonces los dos planos van a ser paralelos. ¿Sí? Entonces, un vector normal al plano pi1, ¿qué sería? Vamos a ponerle n1. 1, 1, 1. Ahí está. Lo que tienen que mirar son los coeficientes de x, y, z, y eso le dan las entradas del vector normal. Y para el plano pi2, un vector normal, lo mismo, ¿no? Nos queda 1, 1, 1. Entonces los vectores normales a pi1 y a pi2 son colineales, y por lo tanto los planos son paralelos. Pi1 y pi2 son paralelos. ¿Sí? Entonces estamos en este segundo caso, ¿no? Que los planos son paralelos, y lo que vamos a hacer es agarrar un punto en uno de los dos planos y calcular la distancia de ese punto al otro plano. Entonces vamos a hacer como un pequeño paréntesis para repasar cómo es que se calcula la distancia de un punto a un plano. Vamos a mirar acá, distancia de un punto a un plano.
Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces nosotros tenemos el plano, que está por acá. Este es el plano pi. Y después tenemos el punto P, que es el que queremos calcular la distancia de P a el plano este pi. Entonces, ¿qué pasa? Esa distancia va a ser justamente, si agarramos una recta que sea perpendicular al plano pi y que pasa por P, este segmento de acá, esa va a ser la distancia. ¿Sí? O sea que esta recta de acá tiene vector director tipo el vector normal al plano. N. O sea que la distancia del punto P al plano pi le vamos a llamar este D de acá, que es este segmentito de acá. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular cuánto mide eso? Entonces, la idea es agarrarse otro punto que está en el plano, que lo vamos a llamar Q. Y la medida del segmento PQ, esa sí la podemos calcular, porque vamos a tener las coordenadas de P y las coordenadas de Q. Y la idea es como que de cierta manera proyectar este segmento, proyectar esto sobre este vector acá, perpendicular. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a poner alfa a este angulito de acá. Y si queremos calcular el coseno de alfa, ¿esto cuánto nos va a quedar? No sería el vector normal por la norma de PA. Ahí está, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. O sea que esto va a ser D sobre lo que mide este segmentito de acá. O sea, sobre la norma de PQ o QP, como quieran. ¿Sí? Entonces, el D que nos interesa, nos va a quedar la norma de PQ por el coseno de alfa. Entonces, el tema acá es que alfa no sabemos cuánto vale, o sea, no tenemos forma de calcular el coseno de alfa. Entonces, lo que vamos a querer hacer acá es hacer aparecer un producto interno. Un producto escalar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Esto lo vamos a multiplicar por la norma del vector normal y lo dividimos entre la norma del vector normal. O sea que al final estamos multiplicando por 1, no estamos cambiando nada. ¿Sí? Y esto de acá, digamos la parte de arriba, ¿esto qué es? Un subproducto escalar. Ahí está, exacto. Bien. Esto de acá va a ser el producto escalar de PQ con N. Todo esto dividido entre la norma. ¿Sí? Y acá sí son todas cosas que conocemos, porque el punto P es lo que nos va a dar la letra, el punto Q lo escogemos nosotros, y la normal también la podemos sacar. O sea que esto que nos queda acá, esto va a ser la distancia. ¿Sí? Después ya aplican la fórmula de una, no van a hacer todas estas cuentas, pero está bueno ver de dónde salen. Sobre todo por si se lo olvidan, la pueden sacar otra vez. Entonces la distancia del punto P a pi va a ser producto interno de PQ con N entre la norma de N. ¿Sí? Y un pequeño detalle, un producto interno les puede dar un número negativo, ¿no? Pero como queremos que esto sea una distancia, no queremos que aparezca un número negativo. Entonces lo que hacemos es tomar el valor absoluto. ¿Sí? Esto es como para cuidarse en el caso de que el producto interno les dé un número negativo. Toman valor absoluto y ya lo arreglan y les queda una distancia positiva. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. Bien, entonces ahora que ya hicimos este paréntesis de cómo se calcula la distancia de un punto a un plano, ahora podemos volver a la cuenta que queríamos. Entonces voy a pasar esto para abajo, así no lo escribir.
¿Qué más? Ya más rápido lo escribí. Entonces, ahora sí, volvemos para acá. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Como estos dos planos son paralelos, la distancia entre los dos planos va a ser, agarro un punto en pi1 y calculo la distancia de pi1 a pi2. ¿Sí? Lo vamos a hacer al revés, ¿no? Agarrar un punto en pi2 y calcular la distancia de ese punto a pi1. Es lo mismo. Entonces, la idea es esa, es tomamos P, que pertenezca al plano pi1, y después la distancia de pi1 a pi2 va a ser igual a la distancia de P a pi2. Entonces ahora, el punto P ¿qué podemos agarrar como punto P? No, el punto P es un punto cualquiera que está en el plano pi sub 1. Y sustituyendo en el plano 1 por valores y de ahí sacar el punto. Ahí está. La idea es como que agarrar un valor para X, un valor para Y y un valor para Z que nos verifiquen esta ecuación de acá. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar 1, 0, 0. 1, 0, 0. Este es un punto que está en pi1. También pueden agarrar 0, 1, 0 o no sé, un medio, 0. Acá es el punto que ustedes quieran. Bien, entonces, ¿cuáles eran las cosas que nosotros precisábamos para calcular la distancia del punto P al plano pi sub 2? ¿No? Porque lo que queremos hacer es esta cuenta de acá. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este punto Q, que es un punto cualquiera que lo agarramos en el plano pi sub 2. ¿No? Este punto Q acá es cualquiera. Y lo otro que precisamos es el vector normal al plano pi sub 2. Entonces, el punto Q, ¿qué podemos agarrar? 2, 2 y 1. 2, 2 y 1, ahí está. 2, 2, 1. Este es un punto en el plano pi sub 2. Y lo otro que precisamos era la normal al plano pi sub 2, que esa ya la teníamos. N2 es 1, 1, 1. Entonces, con esto ya podemos sacar todo. Entonces, la distancia, dijimos la distancia de pi1 a pi2, va a ser la distancia de p a pi sub 2. Y esto va a ser producto interno del vector pq con n sub 2 acá, entre la norma de n sub 2. Entonces, el vector pq, ¿cómo lo calculamos? Q menos R. Q menos P, perdón. Ahí está, Q menos P, la llegada menos la salida. Y Q menos P, esto nos va a quedar 2 menos 1, 1, después 2 menos 0, 1 menos 0. Está bien, ¿no? Sí. Y después de acá podemos sacar la norma del vector n2. ¿Cómo nos va a quedar? 3, raíz de 3. Ahí está, tenés 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, todo tomando la raíz, así que esto va a ser raíz de 3. Entonces, esta cuenta de acá, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, vamos a tener el 1 sobre raíz de 3, que es esta norma de acá. Y esto por el producto interno de PQ, que dijimos que era 1, 2, 1, con N2, que es 1, 1, 1. Y este producto interno de acá, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser, es como que coordenada, coordenada. Va a ser 1 por 1, es 1, después más 2 por 1, y después más 1 por 1. O sea que esto queda 4 tercios. 4 raíz de 3.
4 sobre raíz de 3. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces ahí ya ganamos, ya tenemos la distancia entre los dos planos. La distancia de pi1 a pi2 nos va a quedar 4 sobre raíz de 3. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, profe. Bien, entonces, ¿qué miramos ahora? Otra vez. Entonces, no sé si quieren hacer alguno del 3.4, que es como que lo que hicimos recién, pero... Profe, y todo se resuelve igual casi, ¿no? O sea, también recta a recta, punto a punto, igual. Y es como, sí, son parecidos. Como que tenés que Ok. ubicarte bien en la geometría que precisás y... O sea, parecidos entre comillas, digo. Pero sí, la idea básicamente es hacer uno del 3.3, uno del 3.5, uno del 3.6. Como mínimo. Como para hacer uno de cada caso. ¿Y alguno del 3.5 cómo sería? Vamos a hacer eso. 3.5. Sí, porque el 3.4 es lo que hicimos recién, no vamos a repetir. Entonces, voy a copiar la letra. Bien, entonces acá quieren hallar la distancia entre dos rectas. Entonces, con las rectas, ¿qué puede pasar? Entonces acá estamos mirando R y S. Entonces, primero hay dos posibilidades. Puede ser que las dos rectas estén en el mismo plano o que no estén en el mismo plano. Entonces sería el caso de que son coplanares. Y la otra sería que no son coplanares. Coplanares. Entonces, si están en el mismo plano, ¿qué puede pasar? O son paralelas o se cortan. O son paralelas. Entonces, si las rectas se cortan, quiere decir que la distancia va a ser 0. Y si son paralelas, la idea es agarrar un punto en una recta y después calcular la distancia de ese punto a la otra recta. Porque como son paralelas, todos los puntos están a la misma distancia de la otra recta. Entonces acá tomamos P en R y la distancia de R a S va a ser la distancia de P a S. El caso que hay que tener un poquito más de cuidado es cuando no son coplanares. Digo, más de cuidado, la cuenta es un poco más. Entonces, vamos a ver qué pasa con las dos rectas acá de la letra. Entonces tenemos la recta R, que es 1, 2, 3, más lambda 1, 0, 0. Y después la recta S, que es 3, 0, 0, más mu 0, 1, 0. Entonces, ¿cómo chequeamos si son paralelas?
Si son múltiplos, ¿no? Ahí está, para que dos rectas sean paralelas, los vectores directores tienen que ser colineales, o sea, uno tiene que ser múltiplo del otro. Y en este caso, un vector director de, vamos a ponerle B, es 1, 0, 0. Y esta vamos a poner W. 0, 1, 1. Entonces acá estos dos vectores directores claramente no son colineales, ¿no? Porque no podemos pasar de este a este multiplicando por un número. Entonces no son paralelas, no porque B y W no son colineales. Bueno, en realidad esto que podemos haber chequeado antes de ver que son paralelas, la pregunta es si son coplanares. Sí, por la formita del diagrama de repente convenía hacer esto primero. Pero, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos chequear si son coplanares? Que sean coplanares quiere decir que están en el mismo plano, ¿no? O sea que R y S van a tener que estar en el mismo plano. ¿Y ese plano qué va a tener que ser? Va a tener que tener, tipo, estos dos como vectores directores, digamos. No sé si tienen ese nombre para un plano. Pero va a tener que tener estos dos como vectores directores y después va a tener que pasar por este punto o por este punto, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, si agarramos el plano que pasa por 3, 0, 0 y que tiene estos dos de acá como vectores directores, la pregunta es si este punto, el 1, 2, 3, pertenece a ese plano. O sea que lo que quiero decir es que si son coplanares, el plano que contiene a las dos tendría que ser tipo los X y Z, que lo podemos escribir como el 300 más algo por el 100 más algo por el 011. ¿No? ¿Esto se ve? Que, digamos, si son coplanares, las dos tienen que estar en este plano. Sí, sí. Bien. Entonces acá lo que habría que checar para ver si son coplanares es que el 1, 2, 3 tendría que verificar esta ecuación para algún lambda y algún mu. Pero, ¿qué les parece? Y sería Creo que- sustituir al 300 por 123. Ah, pero es que este de acá lo tenés fijo. Pues imagínate, pensá que son las ecuaciones paramétricas de un plano. Este punto de acá está fijo. Es como que si está mi plano, lo estás mirando como de esta forma el plano. Es como que este de acá es el punto 300 y después para algún lado acá sale B y para el otro lado sale W. Entonces, para que sean coplanares, el punto 1, 2, 3 tendría que estar en este plano también. O sea que yo tendría que poder ir del 300 al 123 sumando múltiplos de B y W. No es, ¿no? Bueno, no. No, está, porque fíjense que la segunda entrada es 2. Así que para que la segunda entrada sea 2, necesariamente mu tendría que valer 2. Pero ahí automáticamente la tercera entrada también quedaría 2.
Nunca vas a poder hacer aparecer un 3 en la tercera entrada. ¿Sí? Como, acá, como la segunda es un 2, acá tendrían que poner un 2, para tener 2 por este 1 de acá. Pero si ponen este 2, también van a estar multiplicando esto de acá por 2. O sea que el vector les va a quedar algo 2, 2. ¿Sí? Eso quiere decir que 1, 2, 3 no está en este plano. Y por lo tanto las rectas no son coplanares. ¿Sí? Sí. Cualquier cosa me paran, porque estas cosas pueden ser un poco confusas. O sea que las rectas están en planos paralelos. No son, o sea, no se cortan ni nada, pero están en planos paralelos. Pueden estar en planos que se corten, pero... Ah, claro, no se van a tocar nunca. Ahí está, pero que no se corten en una de esas dos rectas. Ah. Aunque... no quiero saber. Entonces estas rectas no son ni coplanares ni paralelas. No, están en planos distintos. Entonces lo que pasa es como algo así. Tienen tipo una recta por acá y la otra por acá. No quiero que parezca que se cortan. Pero son planos distintos. Tipo acá hay, digamos, una cierta distancia. Ese dibujo no me gusta nada. Pero eso nunca se intersectarían. Claro, nunca se intersectan. Déjame. Ah. Está bien. Yo dije, yo me estoy dibujando cosas raras. Sí, así. Claro, tenés un plano ahí que contiene una recta y después el otro plano que contiene a la otra. Y esos dos planos podrían cortarse. Sí, podrían cortarse y podrían no cortarse. Pero sí, yo para los dibujos soy medio desastrosa, pero dígame si se ve, digamos, la idea. Sí, se ve, sí. Dale más. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo calculamos la distancia entre estas dos rectas? Entonces vamos a poner que... si me bajo se va el... Está. Bueno, no tengo que hacer algunos ajustes. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a agarrar, vamos a poner que, ¿cómo se llaman las rectas? R y S, ¿no? R y S. Entonces, esta de acá es R y esta de acá es S. Entonces, la distancia entre estas dos rectas va a ser justamente este segmentito de acá cuando es perpendicular a las dos. Perpendicular acá y perpendicular a la otra recta. Entonces, lo que vamos a considerar es... A ver si esto se ve...
Bueno, vamos. Entonces, este plano pi, ¿qué es? Es el plano que está generado por la recta S y por la recta que es paralela a R, pero que sí corta S. O sea, tipo, imagínense que la recta R la proyectan sobre el plano pi. O sea que pi es el plano generado por S y por la recta paralela a R que intersecta S. ¿Sí? Que esa recta paralela que intersecta es la que hice acá como punteadita. ¿Sí? Entonces acá tienen un ángulo recto. Entonces la distancia que nos interesa es esta de acá. Voy a dejarla con un color. No, esta de acá. Esta va a ser la distancia entre las dos rectas. Ahora, ¿cómo calculamos esa distancia? Fíjense que la recta R y el plano pi son paralelos. O sea que si yo agarro un punto A, acá, un punto A que esté en la recta, y calculo esta distancia, la distancia del punto A al plano pi, eso va a ser lo mismo que D. Esto de acá va a medir lo mismo que esto. Eso es porque la recta R es paralela al plano pi. Entonces acá, ¿qué pasa? La distancia de R a S va a ser, bueno, primero tomamos A perteneciente a R, y la distancia de la recta R a la recta S va a ser la distancia del punto A al plano pi. ¿Sí? Sí. Díganme si están convencidos o... Sí, Así que queda igual a la distancia de un punto a un plano. Sí, al final esto se reduce a la distancia de un punto a un plano. Exacto. Entonces, ¿qué informaciones precisábamos nosotros para calcular la distancia de un punto a un plano? Punto de la recta R. Ahí está, el punto de la recta R, que este lo vamos a escoger nosotros, este punto A. Y después, ¿qué más? Precisamos la norma. Voy a volver a la formulita que está por acá. ¿Dónde está? Acá. Ahora el punto SP es el punto A que está abajo. Entonces, nosotros para calcular la distancia de A a un plano precisamos la normal al plano y además precisamos un punto más que esté en el plano. Y además precisamos otro punto, un punto Q que esté en el plano también. Entonces, primero, la normal al plano, ¿cómo la podemos calcular? Digamos un La vectorcito coseno n. plano. Ahí está. El tema es que la ecuación del plano no la tenés, porque el plano pi... bueno, no puedes hacer la ecuación del plano. Sí, no dije nada. Porque sabes dónde... conoces un punto que esté en el plano pi y conoces vectores directores, ¿no? Porque, digamos, un vector director de... ¿qué color? No sé, azul. Un vector director de S sería lo que anda por acá, que creo que le puse W. Y después un vector director de R, en principio está acá arriba, pero los vectores los podemos mover donde queramos. Entonces estaría acá. O sea, el vector W, que es director de S, y el vector B, que es director de R, son dos vectores que están contenidos en el plano pi. Entonces, si nosotros queremos un vector que sea normal a pi, ¿qué podemos hacer? Hallar la reducida del plano. Sí, podemos plantear la paramétrica usando tipo un punto acá y
y escribiendo la paramétrica, o lo que podemos hacer, como en realidad lo que nos interesa es el vector normal, lo que podemos hacer es calcular el producto vectorial de B con W. Fíjense que cuando ustedes hacen el producto vectorial, lo que les da es un tercer vector que es ortogonal a los otros dos. Y si nosotros agarramos un vector que sea ortogonal a este B de acá y ortogonal a este W, va a tener que ser algo que viene por acá. Y justamente va a ser un vector normal al plano. Pero B lo sabemos. B lo sabes, porque B lo sabes de la ecuación de R. Porque la ecuación de R, ¿dónde está? Acá. La ecuación de R, como la tenés en paramétricas, tenés un punto que está en R y tenés un vector director. O sea que este de acá vendría a ser B y después el vector director de S sería W. Después simplemente hacer el producto vectorial y cuando tenga la normal es como lo que hemos hecho antes, punto en plano. Ahí está. Exacto. Entonces el normal al plano sería hacer el producto vectorial de los vectores directores de las rectas. Sería B vectorial con W. ¿Sí? ¿Están todos convencidos de esto? Sí, Sí. profe. Está. Dígame, porque hay tantos vectores y rectas y cosas que puede ser confuso. Entonces vamos a calcular esto. ¿B quién era? B era 1, 0, 0 y el otro es 0, 1, 1. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer B vectorial con W. Entonces nos escribimos esta matriz que va a ser tipo I, J y K. Y en la primera fila, o la segunda, ponemos las coordenadas de B, que eran 1, 0, 0. Y después en la tercera, las coordenadas W, que eran 0, 1, 1, si no me equivoco. Sí. Y ahora lo que hacemos es desarrollar esto por la primera fila. Entonces esto nos va a quedar, digamos, I por la matriz complementaria, que sería esta de acá. ¿El mouse así lo ven? Sí, se ve, sí. Además, Sí. me tomó como medio semestre darme cuenta cómo tengo que hacer para que vean el mouse, pero está. Entonces sería este I por la matriz complementaria, que sería esta de acá. Entonces eso nos quedaría este determinante, 0, 0, 1, 1 por I. Después menos J por la complementaria, que vendría a ser esta columna y esta columna. Entonces nos va a quedar menos 1, 0, 0, 1 por J. Y después más K por la complementaria, que vendría a ser esto de acá. Entonces sería 1, 0, 0, 1 por K. ¿Y esto cómo nos queda? Está este primer determinante de acá, este es 0, ¿no? Porque acá tenemos una fila de ceros. Después, este determinante de acá, ¿cómo nos queda? Nos queda 1 por 1 menos 0 por 0, o sea 1. Después tenemos este menos de acá, o sea que esto va a ser menos 1. Y después este determinante de acá es 1 por 1. Entonces el vector normal al plano nos quedó 0, menos 1, 1. ¿Sí? Entonces nosotros para calcular la distancia de un punto a un plano precisamos el vector normal al plano y además un punto cualquiera que esté en el plano. Entonces, ¿qué punto podemos agarrar que sabemos que está en pi? Acuérdense que toda la recta S está contenida en el plano pi. El 300. Ahí está. El 300 va a tener que andar por acá. Entonces este podría ser nuestro punto Q en la formulita que está arriba. En esta de acá. ¿Dónde estoy? Acá. ¿No? Acuérdense que P ahora en el ejercicio que estamos le llamé A.
Entonces precisamos un punto cualquiera que esté en el plano pi, que vendría a ser ese 3, 0, 0, y después el vector normal. Entonces ahora ya tenemos todo. Entonces el punto Q, que es 3, 0, 0, este pertenece al plano pi sub 2. Al plano pi. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos todo. Tenemos un punto que está en pi, tenemos el normal, n, ¿cómo era? 0, menos 1, 1, creo. Sí, lo tengo arriba. Normal a pi. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo calcular? Nosotros queremos la distancia de R a S. Y dijimos que esto nos iba a dar la distancia de un punto A cualquiera que esté en la recta R, que no sé si lo pusimos coordenadas. No, las coordenadas del punto A que está en R, ¿qué pueden ser? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí. Este acá va a ser 1, 2, 3. Eso es lo que me faltaba escribir. Lo voy a agregar acá arriba. P igual 1, 2, 3. Pertenece a R. Entonces, dijimos que la distancia entre las dos rectas iba a ser la distancia del punto que ahora le llamé A. Perdón por cambiar de nombre. Ahí está. La distancia del punto A al plano pi. ¿No? Y esto acá dijimos que iba a ser el valor absoluto del producto escalar de AQ con N entre la norma de N. Entonces, primero, la norma del vector N, ¿cómo nos va a quedar? Raíz de 2. Ahí está, porque va a ser menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y todo la raíz cuadrada. Así que esto va a ser raíz de 2. Y después el vector que lo hicimos AQ, ¿cómo nos va a quedar? Como antes, Q menos A. Ahí está, Q menos A, y esto va a ser 3 menos 1, 2. Y después 0 menos 2, menos 2, y 0 menos 3, menos 3. Entonces ahora sí, esto va a ser el valor absoluto del producto interno de 2 menos 3, con 0 menos 1, 1, entre raíz de 2. Bien, ¿y este producto interno cómo nos va a quedar? No lo hacemos coordenada con nada, va a ser 2 por 0, menos 1 por menos 1, o sea, más 2, y después menos 3. O sea que el producto interno nos queda menos 1, y ahí tenemos el valor absoluto que nos arregla todo. O sea que esto vendría a ser 1 sobre raíz de 2. Entonces la distancia de R a S vendría a ser 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Y ahí ya tenemos la distancia entre las dos rectas. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Entonces, vamos a hacer, nos queda el 3.6. Voy a copiar la letra.
¿Hasta ahora me escuchan? Sí. ¿Está? Sí. Me salía que estaba silenciada, no sé qué pasó. Está todo bien. Entonces, en el 3.6, ¿qué queremos? Queremos la distancia de un punto a una recta. Entonces, antes de meternos a hacer cuentas, vamos a repasar cómo es la fórmula. Y entonces, si queremos la distancia de un punto P a una recta. ¿Cuál es la idea? Entonces, imagínense que acá tenemos la recta R, esta que está acá, y acá tenemos el punto P. Entonces, la distancia va a ser justamente cuando tengamos acá un segmentito perpendicular. Sí, va a ser esto acá. Eso va a ser la distancia del punto P a la recta R. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Entonces, lo que vamos a hacer, como venimos haciendo, es agarrar un punto cualquiera que esté en la recta, vamos a decir A, y ahora esta distancia de P a Q, de P a A, sí la podemos calcular. Bien, si quiero ponerle A. Voy a poner Q mejor, porque es lo que le vengo poniendo al punto ese que agarramos cualquiera. Q. Entonces, agarramos un punto Q cualquiera que esté en la recta R, y ahora sí, la distancia de P a Q, esa la vamos a poder calcular porque tenemos las coordenadas. Entonces ahora vamos a agarrar este ángulo de acá, ángulo alfa. Entonces ahora la distancia que conocemos es esta de acá, y la que nos interesa es esta de acá. Entonces, en vez de agarrar coseno, vamos a agarrar seno ahora, porque así intervienen esas dos. Entonces, seno de alfa, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser como es opuesto sobre hipotenusa, o sea, va a ser D sobre este vectorcito de acá, y eso va a medir la norma del vector PQ o QP. Entonces ahora D, que es lo que nos interesa, esto va a ser PQ por el seno de alfa. Entonces acá nuevamente alfa no sabemos quién es. Entonces vamos a querer hacer una jugada parecida a la que hicimos para la distancia de un punto a un plano. Entonces fíjense que la recta esta R tiene un vector director, que yo que sé anda por acá, un vector director B. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por la norma de B. Entonces esto nos va a quedar PQ por la norma de B dividido la norma de B por el seno de alfa. Y ahora, esto que está acá arriba. ¿Esto de acá qué es? Es un producto vectorial. Ahí está. Eso nos va a quedar la norma de PQ vectorial B entre la norma de B. ¿Sí? Entonces, para calcular la distancia de un punto a una recta, lo que hacemos es agarramos un punto cualquiera que esté en la recta y después calculamos la norma del producto vectorial PQ con B y lo dividimos entre la norma de B. Entonces, vamos a mirar el A. Entonces, en el A, ¿cómo tenemos? Tenemos el punto P, que tiene coordenadas 1, 3, 2. Y después la recta R, que son los X y Z, que los escribimos como 1, 1, 1, más lambda 1, 3, 2. El punto y el los dos son 1, 3, 2.
Bien, entonces, ¿qué cosas precisamos para aplicar esto de acá? U, Ahí está, precisamos un punto Q, que es un punto cualquiera que está en la recta R. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos agarrar? 1, 1, 1. Ahí está, 1, 1, 1. Este es un punto cualquiera en la recta R. Y lo otro que precisamos es el vector director de R. ¿Y para eso qué podemos agarrar? El 1, 3, 2. Ahí está, 1, 3, 2. Este es el vector director de R. Entonces ahora tenemos todo. Entonces vamos a empezar calculando este producto vectorial, PQ con B. Entonces, primero, PQ, ¿cómo nos va a quedar? Esto es la salida menos la llegada, o sea, Q menos P. Entonces esto va a ser 1 menos 1, 0. Después 1 menos 3, menos 2. Y 1 menos 2, menos 1. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer PQ vectorial con B. Entonces escribimos esta matriz y JK. Y en la primera fila ponemos las coordenadas de PQ, que son 0, menos 2, menos 1. Y en la segunda las coordenadas de B, que son 1, 3, 2. Y desarrollamos por la primera fila. Entonces eso nos va a quedar I por este determinante, o sea, menos 2, menos 1, 3, 2. Después menos J por la adjunta, que vendría a ser 0, menos 1, 1, 2. Y después más K por la adjunta, que vendría a ser 0, menos 2, 1, 3. Bien. Entonces ahora, este determinante, ¿cómo nos queda? Este primero. Esto viene a ser menos 2 por 2, menos 4, menos 3, o sea, menos 4 más 3, menos 1. ¿Sí, no? Sí. Después, este determinante de acá va a ser 0 por 2, 0, menos 1, o sea, más 1. Después tenemos este menos 1. Y después este de acá va a ser 0 por 3, menos 2, o sea, 2. Espero que estén bien mis cuentas. Bien, entonces ahora vamos a calcular la norma de PQ vectorial B. ¿Y eso cómo nos va a quedar? Esto nos va a quedar. Raíz de 6, puede ser. Sí, ya está. 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, te da 6, raíz de 6. Exacto. Y después, lo otro que nos hace falta, ahora ya tenemos la parte de arriba, ¿no? Tenemos la norma de PQ vectorial con B. Entonces vamos a calcular la norma de B y ahí ya estamos. Entonces la norma de B era 1, 2, 3, ¿no? No, 1, 3, 2. Vaya. 1, 3, 2. Y la norma de este vector nos va a quedar 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, o sea, más 9, 10, y después más 2 al cuadrado, más 4, 14, raíz de 14. Bien, y ahora sí, entonces la distancia del punto P a la recta R, dijimos que era la norma de PQ vectorial B, dividido entre B, o sea que esto va a ser
raíz de 6 entre raíz de 14. Bien, ¿preguntas hasta acá? No. Bien, entonces no sé si ahora quieren hacer el 3.7 o el 3.1. Es lo mismo a mí. El 7, está, vamos a mirar el 7. Voy a copiar la letra. Entonces, acá les dice así, tienen dos rectas con las ecuaciones paramétricas y lo que queremos es la normal común a ambas rectas. O sea, queremos una recta que sea perpendicular a R y perpendicular a S, simultáneamente. ¿Qué les parece? Primero, si es perpendicular a... Voy a construir las rectas así. 4, 5 menos 2, más lambda, menos 4, 4, 1. Y después S, esto va a ser X y Z. Más, voy a poner mu, así no usamos la misma letra para las dos rectas. 2, 2, menos 1. Bien, entonces queremos una recta que sea normal a las dos. O sea que va a tener que ser ortogonal a este vector y ortogonal a este vector. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un vector director? Voy a poner R' a la que es perpendicular a las dos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un vector director a R de R'? Hallando un vector que sea perpendicular a ambos vectores. Ahí está, exacto. Como que la recta R' va a tener que ser perpendicular a R, un vector director de R' va a tener que ser ortogonal a los vectores directores de R. O sea, va a tener que ser ortogonal a este. Y además, como también queremos que sea ortogonal a S, un vector director de R' va a tener que ser ortogonal a todos los vectores directores de S. O sea que va a tener que ser ortogonal a esto. Está mal si pensamos en hacer el producto vectorial entre los dos. Ahí está, exacto. Y si Sí. justo no están o sea, si no son coplanares las rectas, o sea, no me fijé, pero Ah, sí, claro, creo que estas, creo que no son coplanares. no importa, o sea, se puede hacer igual. Claro, si son, ya como que salté de una que no eran coplanares. Pero si son coplanares, si se cortan,
O sea, la Ahí- dirección del vector como que da lo mismo si son coplanares o no, ya sabes que va a ser... O sea, no cambia. Claro, el único caso medio patológico es que sean paralelas. Porque si son paralelas, tenés un montón de normales comunes, tipo cualquier recta que sea perpendicular a una va a ser perpendicular a la otra. Entonces el caso un poco más patológico es cuando son paralelas, porque ahí no tenés una única... Ahora sí, entonces les decía que el caso un poco más patológico es cuando tienen las dos rectas que son paralelas, porque ahí tienen un montón de rectas que son normales comunes. Tipo cualquier recta que sea, si esta es R y esta es S, cualquier recta que sea perpendicular a R va a ser perpendicular a S. Y vieron que además ahí, como son paralelas, los vectores directores son colineales. Entonces el producto vectorial les va a dar 0. Pero paralelas no son, ¿no? No, porque vieron que este vector director de acá y este no son múltiplos. ¿No? Porque para pasar de este 2 a este 4 tendrían que hacer la primera coordenada por -2, pero tal, ya les descalabra el resto. Entonces no son paralelas. El tema ahora es si son coplanares o no. Porque digamos, si... Independientemente de si sean coplanares o no, el vector director va a ser tipo este de acá, producto vectorial con este. Porque eso les da justamente una dirección que es perpendicular a las dos rectas. El tema que hay que tener un poco más de cuidado es un punto por el que pasa la recta. Entonces, si son coplanares y tipo se intersectan en un punto, acá es más fácil, porque agarran la dirección normal, que va a ser este vectorial con este, y después un punto por un punto por la recta, agarran la intersección. O sea que la normal común ahora sería la que es ortogonal tipo al plano de la computadora y que pasa por este punto. ¿Sí? Ahora, si no son coplanares, ¿qué pasa? Vieron que en este dibujo que hicimos por acá... ¿Dónde está? Acá. Acá. Acá tienen esta recta R y esta recta S. Y la normal común vendría a ser justamente tipo esta recta. Porque vieron que este segmento acá lo agarramos justamente para que sea perpendicular a R y perpendicular al plano que contiene a S. O sea que también es perpendicular a S. O sea, cuando no son coplanares, la normal común vendría a ser tipo esta recta. ¿Sí? De hecho, por eso creo que en la parte B les pide la distancia entre ambas rectas. Y ahí usando la normal común, como que, porque ya vas a tener la ecuación de esta recta, una vez que calculas la normal común, tenés la ecuación de esta recta. Entonces ahí podés tipo, ver de encontrar quién es este segmentito y ahí tenés la distancia entre las dos rectas. ¿Sí? Ahí va, gracias. Ahí está, pero buen comentario, porque yo como que ya salté de una, no hice ninguna discusión previa. Entonces como que las tres posibilidades son esas. Si son paralelas, hasta ahí tenés una infinidad de normales comunes. Te agarras cualquier vector que sea ortogonal a un vector director de R.
y que esté en el mismo plano, y ta, ahí ya lo puedes hacer pasar por este mismo plano que R y S, y ahí ya te generas una recta que es perpendicular a las dos. Después, si se intersectan, entonces ahí tenés el punto de intersección, y haciendo el producto vectorial de los vectores directores, tipo, por acá anda un vector director y acá está el otro, haciendo el producto vectorial de estos dos, ahí tenés la dirección, digamos, de la recta que es ortogonal a las dos. Y después ya tenés un punto, listo. Ahí ya podés separarla. Después ya podés sacar la ecuación paramétrica. En el caso que hay que tener un poquito más de cuidado, o no sé más cuidado, pero digamos un poco más, es cuando no son coplanares. Vieron que en estos dos casos que hicimos acá son coplanares. Las dos están en el plano tipo de la pantalla. Y cuando, claro, no son coplanares, para encontrar la ecuación de la recta, usás cualquiera de los dos puntos para encontrar la ecuación. Tenés que tener un poco de cuidado, porque fíjate. ¿Pero qué punto usás para hacer la ecuación paramétrica de la recta? Ahí está, no puedes usar un punto cualquiera, porque si agarrás este, por ejemplo, entonces está, la dirección estaría bien, porque tu vector sería justamente este que está acá, pero Sí. ahí no estarías como que intersectando las dos rectas, solamente intersectarías esta, la recta R. O sea, es como que de alguna manera tenés que encontrar este punto y este punto. Está. Y hay una forma de hacerlo. Ahora lo vemos, sí. En realidad como que no vas a pasar por la paramétrica, sino que vas a describir la normal común como intersección de dos planos. Pero ahora lo miramos con cuidado. Entonces primero vamos a ver la dirección que tiene la recta. Que esa dirección va a tener que ser el producto vectorial de los vectores directores de la recta R y de la recta S. Entonces, un vector director de R' va a ser justamente eso. Va a ser, le voy a poner, voy a ponerle nombres a los directores porque si no, creo que va a quedar un poco largo. O igual, bueno, tal. Entonces, vector director de R, vamos a ponerle menos 4, 1, menos 4, 4, 1. Este es director de R. Y después W, que es 2, 2, menos 1. Este va a ser director de S. Entonces, un vector director de la recta normal, las dos, de R' va a ser justamente el producto vectorial de estos dos, porque eso nos da una dirección que es ortogonal a las dos rectas. Va a ser, no sé qué nombre ponerle, le voy a dejar B vectorial W. Entonces, esto vendría a ser, hacemos I, J y K, en la primera fila ponemos B, que es menos 4, 4, 1, y en W ponemos 2, 2, menos 1. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser I por la complementaria, que es esta de acá, o sea que esto va a ser 4, 1, eso no parece un 4. Se colgó. Entonces esto va a ser 4, 1, 2 menos 1 por I. Después menos J por la complementaria, que va a ser menos 4, 2, 1 menos 1. Y después más K por la complementaria, que es 4, 4, 2, 2. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Menos 6, el primero. 6, bien. Y después tenés
Menos 2. Menos 2, ahí está. Y menos 16. Sí. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un vector director de R, un vector director de S, y después tenemos el vector director de R'. O sea que vamos a subir el dibujito acá, porque creo que si lo intento hacer otra vez. Dígame si está demasiado dibujo en el mismo. Entonces, la recta está R', que es ortogonal a las dos, va a ser esta que está acá. Entonces, este vector N es el que calculamos recién. El tema es que ahora precisamos un punto por el que pasa la recta, ¿no? Y si agarramos un punto cualquiera que esté en R, nos daría una recta tipo por acá. Y si agarramos un punto cualquiera que esté en S, nos daría una recta por acá. Pero nosotros queremos que intersecte simultáneamente a la recta R y a la recta S. O sea que la única posibilidad es que sea esta de acá. Entonces, ¿cuál es la idea para describir esa recta? Entonces vamos a considerar estos dos planos. Vamos a agarrar I1 que va a ser el plano de vectores directores. No sé si se llaman vectores directores cuando son un plano. Pero yo les digo así. Los vectores directores van a ser B, que es el vector director de R, y B vectorial W. Tiene estos vectores directores y además contiene toda la recta R. ¿Sí? Y después, Pi2 va a ser el plano de vectores directores W y B intersección W, y además contiene toda la recta S. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue encontrar una tercera dirección que es ortogonal a B y ortogonal a W, y ahora agarramos un primer plano que contiene toda la recta R, y además otro vector director es el B vectorial W, y después tenemos otro plano que contiene toda la recta S, y además otro vector director es el B vectorial W. Entonces, ¿qué va a pasar con la intersección de estos dos planos? Es la recta que pasa por los dos puntos. Ahí está. Porque ¿qué va a pasar con esa? La intersección esa vacía no puede ser. Tampoco pueden ser el mismo plano, porque la recta R y la recta S no son coplanares. Entonces la única posibilidad es que la intersección sea una única recta. Y esa única recta de intersección va a tener que tener esta dirección. Porque esta dirección es un vector común a los dos planos. O sea que la intersección va a ser una recta que tiene esa dirección. Y esa recta va a ser justamente la normal común. R' es Pi1 intersección Pi2. No sé si se ve eso, porque voy a intentar hacer un dibujo, pero tengo mucha fe.
A ver. Vamos a intentar. Entonces, a ver, tenemos la recta R que está por acá, y después la recta S que viene por acá. A ver. Y nosotros hicimos el producto vectorial, digamos, acá tenés el vector director de S, que es W, y el vector director de R, que es B. Y nosotros hicimos el producto vectorial de estos dos, y eso nos da una tercera dirección, que es la que viene por acá. Esto de acá es B vectorial W. Y ahora consideramos el plano que contiene toda la recta R, y además este vector también es un vector director. O sea que ese plano vendría a ser una cosa que está por acá. Sí, este de acá es Pi1, le puse, ¿no? Sí. El Pi1 es el plano que contiene a la recta R y además esta dirección. Y después el plano Pi2 es el plano que contiene toda la recta S y además también esta dirección. La dirección B vectorial W. ¿Y eso cómo va a quedar? Va a tener como que una parte que sale para acá atrás. No sé por qué es así. Y después, estoy intentando que esto quede paralelo a ese, algo así. Gente que le salen re bien los dibujos así tipo 3D, y yo ni a palo. Pero se entiende. Está, más o menos. Con un poco de fe se ve. Entonces, este de acá, este es el Pi2. Entonces, ese tiene la recta normal, porque tipo contiene la recta acá punteada, es la recta R' que nos interesa, y contiene la recta S. Punteadito acá atrás. Ahí. Y después, el plano Pi1 contiene la recta S y además a la recta R', esta, normal de acá. Entonces, si se hacen la intersección de esos dos planos, justamente les va a dar la recta R'. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien. Entonces, si lo pensamos así, como que la forma más de describir la recta R' serían como las ecuaciones implícitas, ¿no? Podríamos encontrar la reducida de Pi1, la reducida de Pi2, y después R' la podemos escribir como la intersección tipo las dos ecuaciones. Pi1, que es algo, y Pi2, que es algo, las dos reducidas. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la reducida de Pi1, la reducida de Pi2, y después R' podemos escribir la ecuación implícita como la intersección de esos dos planos. ¿Sí? Sí. Bien, no sé si quieren hacer todas esas cuentas bien, en detalle, o tienen ganas de mirar alguna otra cosa. Igual, como comentario, después, en la parte B, que les dice calcular la distancia entre ambas rectas y hallar los puntos P y Q, respectivamente, tales que la distancia entre P y Q sea igual a la distancia entre R y S. Entonces, una vez que tengamos la ecuación de R', ¿cómo haríamos para encontrar P y Q?
Dice que si miramos el dibujo por acá, ¿quiénes serían los puntos P y Q? ¿No? Son los puntos como que donde se realiza la distancia. Entonces, este P acá y el Q tendría que estar acá. Porque si calculamos este segmentito de acá, ahí justamente va a ser la distancia. Porque tiene un ángulo recto acá, un ángulo recto acá. Y este punto P, ¿qué viene a ser? P es la intersección de R con R'. Y el punto Q es la intersección de S con R'. P es R intersección R', y después Q es S intersección R'. Y la distancia entre la recta R y la recta S va a ser justamente la distancia entre P y Q, o sea, la norma del vector PQ. ¿Sí? Vieron que cuando hicimos la distancia entre dos rectas en el otro ejercicio, ¿qué dijimos? ¿Dónde está? Acá. La distancia va a ser justamente este segmentito de acá. ¿No? El tema es que a priori no teníamos forma de saber quién era el punto que está acá y quién es el punto que está acá. Entonces ahí hicimos eso de agarrar cualquier otro punto en la recta y calcular la distancia al plano, etc. Sí, pero como que lo que en realidad nos interesaba era encontrar el punto acá, un punto acá, y la distancia entre esos dos puntos iba a ser justamente la distancia. Y la recta que contiene este segmentito es justamente la normal común a las dos rectas. Entonces si hacemos R' intersección R nos va a dar este punto, y si hacemos R' intersección S nos va a dar este punto. Y tal, la norma del vector de este vector de acá es justamente la distancia. Si lo miran acá, acá tienen este P, que es la intersección de R' con R, Q, que es la intersección de S con R', y este segmentito, el segmentito PQ, les da justamente la distancia de RS. ¿Sí? Entonces para la parte B sería por este lado. Entonces lo que acá falta por hacer es sacar las ecuaciones reducidas de pi1, pi2, y después podemos escribir la normal común como la intersección de esos dos planos, y de ahí pueden calcular la intersección de R' con R y con S, y eso les va a dar los dos puntos para calcular la distancia. Genial. Entonces, no sé si quieren mirar esas cuentas o si tienen alguna otra cosa que quieran mirar. Las cuentas, profe, si se pueden. Bien, entonces vamos a calcular primero, vamos a agarrar la reducida de pi1. Es la reducida, ¿no? Sí. Entonces, pi1, ¿quién era? Pi1 es el plano que contiene la recta R y que también contiene la dirección B vectorial W. Entonces, ¿cómo podemos escribir primero las paramétricas? ¿Cómo podemos escribir las paramétricas del plano pi1? Para las paramétricas que precisamos las dos direcciones del plano, que acá vendrían así. Podemos agarrar el director de R, perdón, y este otro vector de acá, y ahí ya tenemos dos direcciones del plano. Y después tenemos que agarrar un punto que esté en el plano, vamos a agarrar cualquier punto de la recta R, y ahí tenemos un punto del plano.
Entonces, la ecuación paramétrica de R, ¿cómo era? Acá. Entonces, la ecuación paramétrica de la recta R es esta de acá. Entonces, un punto que está en la recta, podemos agarrar este de acá. Y después, esta dirección va a ser uno de los vectores directores de pi1. ¿Sí? O sea que las paramétricas de pi1, ¿cómo las podemos escribir? Esto van a ser los puntos x y z, que agarramos un punto cualquiera de la recta, que vamos a agarrar el, ¿cómo era? 4, 5, menos 4, 2. 5 menos 2. 4, 5, menos 2, y después te va a ser más lambda por b, que b era el director de R, más mu por b vectorial w, que es la otra dirección que estamos imponiendo que esté en pi. Entonces esto nos va a quedar 4, 5, menos 2, más lambda b, ¿cómo era? Menos 4, 4, 1. Menos 4, 4, 1, bárbaro. Y b vectorial w, Te digo que es sí, sí, menos 6, menos 2 y menos 16. menos 16, bárbaro. Entonces, de acá, ¿cómo hacemos para pasar a las...? Porque digamos, igual podemos escribir la recta R' como intersección de las paramétricas, pero parece que queda mejor si lo escribimos como intersección de las reducidas. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de acá a las reducidas? No sé, ¿No era con un determinante? ahí está. Vamos a escribir esto de acá como un sistema, tipo x, como queda x es 4 menos 4 lambda, menos 4 lambda, menos 6 mu. Después y tiene que ser 5 más 4 lambda menos 2 mu. Y después z tiene que ser 2 más lambda menos 16 mu. Entonces ahora pasamos, tipo, nuestras incógnitas eran lambda y mu, entonces todo lo demás lo pasamos para al otro lado, entonces esto nos iba a quedar menos 4 lambda menos 6 mu igual a x menos 4, después 4 lambda menos 2 mu igual a y menos 5, y después lambda menos 16 mu, esto es 7 menos 2. Entonces ahora escribíamos la matriz ampliada, y la ecuación reducida era justamente el determinante de la matriz ampliada, que tenía que ser 0 porque acá tenemos un montón de soluciones. Entonces sabemos que 0 es igual a este determinante, menos 4, menos 6, x menos 4, que acá no le pongo la barrita de la matriz ampliada porque ahora vamos a escalarizar, medio que no nos interesa. 4 menos 2, y acá, y menos 5. Perdón, ¿no es z más 2? Sí, debe ser. Sí, z. Porque era un menos, era z igual menos Esto es 2 un más menos. lambda. Entonces, Bien, 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 bien. Yo me estoy con- Ahí está, sí, cuando pasé a la segunda línea ya el menos desapareció. Ahí está, bárbaro. Entonces ahí está, nos queda z más 2. Bien, bien. Entonces esto va a ser lambda menos 16 y acá z más 2. Entonces ahora podemos calcular esto desarrollándolo por la tercera columna, así como que ya tenemos separados los x, los y y los z. Entonces esto cómo nos va a quedar. Esto va a ser x menos 4 por la complementaria de x menos 4, que vendría a ser esta de acá. Y ahí puse un lambda, no sé por qué, que tiene que ser 1. Acá un 1. Ahí está. Entonces, por la complementaria que vendría a ser 4 menos 2, 1 menos 16. Después menos y menos 5. Que esto vendría a ser menos 4 menos 6, 1 y menos 16. Y después más z más 2 por la complementaria, que es menos 4 menos 6, 4 y menos 2. Y ahora hay que calcular estos determinantes.
16 por 4, otra calculadora. Acá. Dieciséis por 4. Menos 64. Después, menos 2, o sea, más 2. Menos 62. Menos 62. X menos 4. Después, este determinante acá va a ser menos 4 por menos 16, 64. Menos 6, o sea, más 6, 70. Menos 70. Ah, qué número feo, chicos. Y después la última va a ser menos 4 por menos 2, o sea, 8. Y más 6 por 4. 32. Más 32 por z. Entonces la ecuación de pi1, que después la pueden desarrollar, que un poco más linda. Menos 70 y menos 5 más 32z igual a 0. Entonces, la ecuación reducida de pi1 quedaría así. Después hay que hacer lo mismo para el plano pi2. Entonces, la reducida del plano pi2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la paramétrica de pi2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la paramétrica? Profe, ¿no es z más 2 o por qué quedó z solo? No tengo idea por qué quedó z solo. Ya estoy haciendo sandeces. Z más 2. Ahora sí. Entonces, para hacer la reducida del plano pi2, ¿cómo hacemos? Primero tenemos que escribir la paramétrica. ¿Y la paramétrica cómo nos va a quedar? Entonces, sabemos que contiene toda la recta S. Entonces, ¿dónde está la ecuación de S? Acá. Entonces, como contiene toda la recta S, este punto de acá va a ser un punto que está en pi2, y este vector de acá va a ser un vector director de pi2. ¿Sí? O sea que esto lo podemos escribir como 251. Esto va a ser 251 más, voy a poner gamma por W más delta por B vectorial W. Y no, delta no me gusta, vamos a ponerle eta. Ahí está. ¿Sí? Entonces acá ya tienen la paramétrica del plano pi2 y después habría que hacer lo mismo que hicimos recién para sacar la reducida. Y una vez que tienen las dos ecuaciones reducidas de los dos planos, lo que hacen es escribir R' como la intersección de los dos planos. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, el W, ¿cómo era? 3, 2, 5. Yo me pasé un poco la hora.
Perdón si los estoy atomizando. De repente dejo de grabar y así no queda tan